Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Hoy lunes 6 de mayo empezamos el programa con una entrevista a Aurelio Ochoa, especialista en temas energéticos y expresidente de Perú Petro. Bueno, lo dijo la jefa. A veces ha habido algunos comentarios en ese aspecto, ¿no? Que Petro Perú no participará en la compra de activos de Repsol. Bueno, eso lo dijo el ministro de Energía y Minas. Primero le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la gentil invitación, a sus órdenes. El ministro de Energía y Minas justamente anunció este fin de semana que no es por presiones políticas, sino es tras una evaluación técnica, qué sé yo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, hay que creerle al ministro, sin embargo, de todas maneras ha generado, como es lógico, una, digamos, suspicacia, por un lado, si podemos decir, por lo inesperado de este anuncio, ¿no? Porque ha sido tan sorpresivo, que evidentemente después de lo que había manifestado el ministro de Economía, que todavía se demoraría un tiempo, que estaban en plena evaluación, entonces tan sorpresivamente pues ha venido después del Día del Trabajo esta decisión. Ahora, tenemos que creerle a Petroperú porque al final es la empresa que al final se iba a hacer cargo, ¿no? Y Petroperú, ahora que se ha mencionado, dice que desde enero es que habían estado evaluando este tema, ¿no? Así es. Ahora, lo que resulta lógicamente preocupante es que tan inesperadamente se haya dado a conocer ese resultado, pero en fin, ya se ha dado a conocer y hay un veredicto, pero también es una lección, creo, a aprender por todos, por este gobierno y por los futuros, ¿no? Los funcionarios que se hagan cargo en el futuro, en que no hay que adelantarse a hacer anuncios. ¿No? Claro. Porque el presidente Ollanta en esta entrevista del domingo pasado, pues dijo que supuestamente sí, y luego salió su esposa el jueves a decir que no, que simplemente se evaluará si no conviene o no conviene, como que no va. Entonces, como hay una descoordinación. Sí, pues el dilema es que, digamos, a veces nos adelantamos a hacer anuncios o a aceptar esos anuncios, porque podrían haberse desmentido, en fin, pero más bien muy por el contrario, todos los funcionarios, los altos funcionarios, ¿no es cierto?, confirmaron que efectivamente estaban viendo, que aceptaron en realidad, pero el dilema es en que es preferible cuando se haya evaluado lo suficiente, ¿no es cierto?, suponiendo que hayan terminado de evaluar el Día del Trabajo el 1 de mayo, ¿no?, y que han anunciado el día 2 de mayo. Pero en fin, el asunto es que antes de anunciar deben evaluar y no a la inversa, anunciar y después evaluar. Entonces, no puede haber el impacto justamente en el sector empresarial. O sea, esto genera, digamos, todo lo que ha generado, ¿no es cierto?, desconcierto, discusión. Y lo que es más, un tema netamente técnico se ha politizado, se ha ideologizado, y eso es lo que hay que evitar. Entonces, esta es una lección que nunca hay que poner la carreta delante de los caballos, ¿no?, sino más bien los caballos delante de la carreta. Entonces, es una lección que debemos aprender todos, pero también a la vez ha reflejado un tema, y eso hay que reconocer, porque al final, digamos, me parece que lo más objetivo que hay que hacer en este tema es que se ha demostrado que hay una preocupación del gobierno, ¿no es cierto?, una decisión del gobierno de fortalecer Petroperú. La vía que se estaba tomando es probable que no haya sido la adecuada, como ya hemos comentado, pero vamos al hecho que se nota que hay una intencionalidad política, y es positivo ello, de fortalecer a Petroperú, ¿no?, porque al final el asunto de la vampilla, los grifos, esto, era para fortalecer a Petroperú en realidad, ¿no? Entonces creo que la intención es buena, ¿no es cierto? Pero la forma es el dilema. Y ahí viene el tema. Entonces, ¿cómo debe hacerse? Bueno, ya se ha anunciado, por ejemplo, por parte del ministro, que estarían pendientes los otros proyectos que tiene Petroperú. La refinería de Talara, el gasoducto surandino, Petroquímica Hilo, refinería de Iquitos, el mercado GLP. Efectivamente, por ejemplo, el caso de la refinería de Talara, ¿no? Entonces, que necesita una modernización. Entonces, efectivamente, ya anunció el ministro que esto se llevaría adelante. Pero todos esos proyectos, en realidad, son o van a terminar en el mediano plazo, no van a ser inmediatos, porque seguramente inclusive van a traspasar el actual gobierno, ¿no es cierto?, van a ir más allá de los 3 años. En consecuencia, lo que habría que pensar para fortalecer a Petroperú es tomar medidas inmediatas. Por ejemplo, esas están muy bien, las que se han anunciado, pero quizá lo que sea mucho más rentable para Petroperú, más inmediato podrían ser de que se le adjudique los lotes que van a expirar este gobierno, que van a caducar, los lotes de petróleo, los lotes que están en actual explotación, y que en este gobierno, entre el 2013 y el 2016, hay 7 lotes que van a caducar y van a revertir al Estado. En consecuencia, corresponde al Estado decidir qué se hace con ellos, y una forma, considerando que en este caso han demostrado que tienen buena voluntad para fortalecer Petroperú, esta es la forma más, digamos, ideal
mejor que lo de la Pampilla, por ejemplo, de adjudicar esos lotes que van a expirar, que van a caducar, que están en plena producción hoy día, pero que van a caducar y revertir al Estado, que se los transfiera a Petroperú. Entonces eso, por ejemplo, le va a generar a Petroperú una renta petrolera para emprender todos sus otros proyectos, va a capitalizarse, para que tengamos una idea. Hoy día, por ejemplo, Petroperú en la refinería de Talara compra su petróleo a los concesionarios que están en los alrededores de los lotes que estamos hablando a $109 el barril y les cuesta producir a esos concesionarios entre 8 y 12 dólares. Imagínense el diferencial que significa, descontando lógicamente las regalías, cuánto representaría para Petroperú capitalizarse con ello. Y hay un ejemplo que viene de ocurrir, hay una empresa privada, justamente Talis Manjes, que le ha cedido a Petroperú un lote con reservas de petróleo que superan a todos esos lotes que estamos mencionando. 50 millones de barriles descubiertos que le han costado como 500 millones de dólares a varias empresas, se lo han cedido gratuitamente a Petroperú. Entonces ahí tienen una mina. Ese por ejemplo es un ejemplo de que hasta un privado se lo ha donado a Petroperú. Esperemos que haga lo propio el Estado, que creo que quiere fortalecer a Petroperú. Por ejemplo, la cesión del lote 64, justamente a favor de Petroperú, es un hecho histórico que lo ha señalado también el expresidente Petroperú, Humberto Campodónico. Ese lote, por ejemplo, eso correspondía a un privado, o sea, ese privado y varios otros antes, desde el año 95. Pero la pregunta es que si está en capacidad de administrarlo y de no, absolutamente, digamos, hacer un tema de beneficio social, una cosa así, solamente para beneficiarse al presidente de la República. No, absolutamente. No, porque al final no creo, porque todos vamos a estar pendientes de ello. O sea, más bien al contrario, ese lote, por ejemplo, que señalábamos, ese es justamente el que esa empresa privada, Talis Manjes, ¿no es cierto?, ha cedido sus derechos a Petroperú. Le ha costado descubrir ese petróleo y ahora lo que va a hacer Petroperú es solamente explotar, no va a invertir en exploración, en riesgo, nada, solamente porque además va a ir a hay una ley que lo respalda. Petroperú dice que ya está autorizada para explorar y producir hidrocarburos también. Y en este tema, por ejemplo, en la bahía de Chimbote, creo que se van a empezar exploraciones de hidrocarburos. Sin embargo, parte de la población se ha opuesto a ello. Las autoridades regionales se han opuesto. ¿Por qué? Bueno, ese ya es un tema de tipo ambiental, pero ese no tiene nada que ver con Petroperú comenzando, ¿no? Son otras empresas que están explorando en la zona, no Petroperú, porque pero Petroperú todavía no. Justamente en una noticia que nosotros hemos recibido, que justamente Petroperú parece que quiere explorar en la bahía de Chimbote. No, todavía, digamos, recordemos que son lotes que recién van a salir a licitación, son 9 lotes, ¿no? Entonces Perú Petro recién los ha presentado y, digamos, seguramente en el transcurso del año van a salir a licitación. Pero Petroperú en realidad estamos hablando de los lotes en actual explotación que están en los alrededores de la refinería de Talara. Esos lotes que, digamos, están en plena explotación pasarían a Petroperú. Entonces, esa, por ejemplo, podría ser una ideal forma, ¿no es cierto?, de fortalecer a Petroperú para que tenga una renta petrolera. Y en cuanto se refiere a personal, eso simplemente se contratan los profesionales, las empresas, ¿no es cierto?, privadas que se encargan de extraer ese petróleo. Así que eso no es ningún problema y todas las empresas petroleras hacen de igual manera. Por ejemplo, justamente el año pasado los gobiernos regionales habían anunciado, digamos, el respaldo también a Petroperú, ¿no?, de iniciar justamente estos trabajos de inversión y todo lo demás. Y ellos habían prometido que el 15% de su canon minero justamente les darían para estas obras de construcción de la refinería de Talara, el gasoducto surandino. Que por ejemplo, este último gasoducto surandino supuestamente se iba a empezar y en diciembre del año pasado, pero no sé cómo va el proceso. No, parece que en septiembre deben estar abriéndose los sobres para esta licitación del gasoducto andino, ¿no? Entonces allí participaría Petroperú, lógicamente, pero es un privado el que va a emprender ese proyecto. Pero también el caso de la renta petrolera, por ejemplo, en los lotes que estábamos hablando de Talara, podrían permitir para poder repartir ese canon a las regiones, en el caso del noroeste, por ejemplo, si se incrementa la producción, y eso es lo que seguramente va a hacer Petroperú si toma su cargo, entonces definitivamente va a haber más canon en este caso para las regiones, ¿no? Entonces, para todo resulta beneficioso. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, amigos, estuvimos conversando con Aurelio Ochoa, especialista en temas energéticos y expresidente de Perú Petro. Nosotros nos vamos a una pausa y continuamos con más.